continuando con las actividades virtuales del cuerpo médico. Tenemos en esta oportunidad a la doctora Brenda Montero del Servicio de Cardiopediatría, que hará la ponencia sobre COVID-19 en pediatría. Y tenemos a la moderación de la doctora Brisa Alcarraz, quien moderará después de su ponencia. Doctora Brenda, buenos días, por favor. Buenos días, doctor. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, sí. Sí. Ok. Buen día, soy Brenda Montero Mauricio, intensivista pediatra. Me alegra tener la oportunidad de conversar con ustedes sobre la infección por COVID-19 en pediatría. De hecho, las personas que hoy van a escuchar no son pediatras, pero considero que en el contexto en el que nos movemos actualmente es fundamental que todos los profesionales de la salud tengamos una visión general del tema, que nosotros los pediatras sepamos qué pasa con los pacientes adultos y que ustedes puedan saber qué pasa con los pacientes pediátricos. Así que nada, la idea es que les pueda explicar para que puedan comprender un poco más del tema, que esto sea interesante y también útil para ustedes. Los objetivos de la exposición son, en primer lugar, estudiar la epidemiología de la infección por COVID-19 en niños a nivel mundial y también en nuestro país, conocer las definiciones operativas y el fluxograma de atención para el paciente pediátrico en nuestra institución, resaltar las características del niño cardiópata con la infección por COVID-19, y finalmente conocer las características del síndrome inflamatorio multisistémico en niños asociado con la enfermedad por COVID-19, que es un síndrome del que se ha hablado en las últimas semanas. Entonces, vamos a empezar con la epidemiología. De hecho, para hablar de una enfermedad nueva, es sumamente importante este tema de la epidemiología, porque la idea es que podamos recopilar la mayor cantidad de información posible, sobre todo en nuestro contexto, ya que, como han visto, el número de pacientes pediátricos afectados es menor al del número de pacientes adultos. Entonces la idea es poder recopilar la mayor cantidad de información posible y ver cómo están evolucionando nuestros pacientes. Lo que van a ver a continuación son una serie de trabajos de los últimos 2 meses, abril y mayo, que muestran la epidemiología, primero en distintos países, primero en Estados Unidos, luego en algunos otros, y finalmente vemos lo que hay en nuestra realidad. Lo que les traigo aquí es un trabajo publicado el 10 de abril de este año, es un reporte a la CDC de los casos que se recopilaron en Estados Unidos del 24 de abril, del 24 de febrero, perdón, al 2 de abril. Como pueden ver acá, el número de casos en niños menores de 18 años reportados fue 2.549, y con el pasar de los días el número de casos fue aumentando. Yendo un poco más a la evaluación en relación a los grupos etarios, este trabajo lo que nos informa es que los niños menores de 18 años representaron el 1.7% de todos los casos confirmados reportados a la CDC. En este mismo trabajo se analizan los síntomas en los pacientes pediátricos y se los compara con los síntomas que presentan los pacientes adultos. Los síntomas más comunes en niños son fiebre y tos. Como ven aquí en la tabla, el 56% de estos pacientes presentan fiebre y el 54% tos, pero en comparación al porcentaje que presentan los adultos, estos síntomas se presentan con menos frecuencia. Y de hecho lo que pueden ver también es que la dificultad para respirar es mucho mayor en un 43% en adultos en comparación a un 13% en los pacientes pediátricos. En este mismo trabajo se brinda información sobre los niños hospitalizados por esta infección, y lo que se puede ver en esta gráfica, en primer lugar, aquí lo que ven, tenemos clasificados a los pacientes, y las barras más grandes, que son las dos últimas, son de los niños mayores, entre 10 y 14 años, y adolescentes, ¿no? Entonces, como ven, este es el total de los niños mayores que dieron positivo, y como ven, en los niños mayores se reportó mayor número de casos, ¿no? Que son estas dos barras, entre 10 y 17 años. Pero lo otro a resaltar es que en los niños menores de 1 año, en los lactantes menores de 1 año,
se presentó el mayor número de hospitalización. La porción azul de la barra es la porción de pacientes hospitalizados. Y como ven, en comparación a los otros grupos etarios, el mayor porcentaje de hospitalización en paciente pediátrico se encuentra en este grupo etario, en los niños menores de 1 año, ¿no? Entonces ese es otro dato importante a resaltar. Entonces, este trabajo, ¿qué puede concluir? Que del total de casos, el 1.7% de ellos pertenecía a pacientes menores de 18 años. La mediana de edad de estos casos recopilados fue en promedio 11 años. Otro dato importante que no le he mencionado en las gráficas, pero que también se encontró en este trabajo, es que 2 de cada 10 pacientes pediátricos tenían al menos una condición médica de base, es decir, un antecedente patológico, y los 3 más frecuentes fueron la enfermedad pulmonar crónica, la enfermedad cardiovascular y la inmunodepresión. Y finalmente, lo que mencionamos de los síntomas, los más frecuentes eran fiebre y tos, y en menor porcentaje los pacientes presentaban dificultad respiratoria. De hecho, en comparación a los adultos, estos síntomas eran menos frecuentes. Lo que van a ver ahora es otro trabajo, pero es un poco más actual, es un reporte a la CDC igual, hasta la semana 19, que culmina el 9 de mayo, y en este trabajo también lo que vemos es información sobre niños hospitalizados. Notoriamente la hospitalización es menor en comparación a los adultos, pero también lo que vemos acá es la tasa de hospitalización separada por 2 grupos etarios. La tasa de hospitalización en niños de 0 a 4 años es de 3 por cada 100.000 y en niños de 5 a 17 años 1.4 por cada 100.000. Entonces vemos también en este reporte que el mayor número de casos de niños hospitalizados se encuentra en los niños más pequeños, ¿no? Aquí en este caso entre 0 y 4 años. Lo que veíamos en la otra información eran niños menores de 1 año, ¿no? En este mismo reporte, hasta la semana 19, se nos presenta una gráfica con las condiciones de base de aquellos pacientes hospitalizados. La barra verde representa a los pacientes pediátricos en cada una de las condiciones enunciadas, que las he sacado aquí a un costado, para poder ver la frecuencia, ¿no? El 58% de los niños hospitalizados tenía obesidad, el 25% asma, el 8% enfermedad neurológica, la enfermedad cardiovascular alrededor del 4%, y luego tenemos enfermedad hepática, hipertensión y enfermedad metabólica, que también tienen un porcentaje similar, ¿no? Entonces es importante ver que también estos niños, un porcentaje importante, pueden tener condiciones patológicas de base, ¿no? Y este es un último trabajo publicado en el JAMA Pediátrico el 11 de mayo, que también habla de niños hospitalizados, pero en este caso, pacientes que han ingresado a una UCI pediátrica, ¿no? Este es un trabajo que incluía niños admitidos en UCIs pediátricas de Estados Unidos y Canadá. Fue un estudio transversal. Finalmente participaron 46 unidades de Estados Unidos, recogió información entre el 14, son pacientes que ingresaron entre el 14 de marzo y el 3 de abril, y fueron seguidos hasta el 10 de abril. 48 niños fueron admitidos en 14 UCIs pediátricas de Estados Unidos, 40, que representa alrededor del 83%, tenía comorbilidades de base, el 73% presentó síntomas respiratorios, 38% requirió ventilación mecánica, y de estos niños graves en UCI pediátrica, la mortalidad para este grupo fue 4.2%. El trabajo presenta una gráfica de las características de estos, una tabla de las características de estos pacientes, donde vemos que también en este grupo se encontró alrededor del 6% como una de las comorbilidades la enfermedad cardíaca congénita, ¿no? Bueno, toda esta información, lo que vemos hasta aquí es información de los pacientes pediátricos en Estados Unidos. Acá van a ver un resumen de la investigación internacional sobre nuestros pacientes pediátricos. El primero habla de un artículo publicado también en el JAMA Pediátrico en marzo, de pacientes pediátricos en España. Aquí el porcentaje del total de pacientes menores, del total de pacientes fue 0.8%, 10% ingresaron a UCI pediátrica y 27% tenían comorbilidad. Ninguno de estos pacientes falleció. Este es otro trabajo que se publicó con información de China, del que vamos a hablar más detalladamente después.
Y este es un trabajo publicado, es un trabajo con información de Italia, que de los 22.000 casos recopilados hasta el 15 de marzo, solo 1.2% fueron menores de 18 años, y también en este grupo de pacientes ninguno falleció. Entonces, como ven, de los países que hemos hablado, el porcentaje de pacientes pediátricos afectados del total de la población está alrededor del 1%, ¿no? Los niños experimentan una tasa más baja de infección, de hecho, en comparación a los adultos, y como ya hemos visto, los síntomas suelen ser menos graves. Les comentaba que el trabajo de Tina íbamos a detallar un poco más. Este fue un trabajo que recopiló información de 2.135 casos. Finalmente, con una prueba molecular se confirmaron 728. Y lo que podemos ver acá es, el dato interesante es el tema de la severidad de la infección. En el caso de nuestros pacientes, de estos pacientes pediátricos, el 13% fueron asintomáticos, el 84% eran casos leves a moderados, el 2.5% casos severos, que cursaban con hipoxemia, ¿no?, que requerían manejo, y solo un 0.4% eran casos críticos, que hablaban ya de que tenían PARS, el síndrome de distrés respiratorio agudo del paciente pediátrico, o falla orgánica múltiple, ¿no? Entonces, como ven, que lo que ya habíamos repetido, lo que ya habíamos mencionado previamente, nuestros pacientes suelen cursar con cuadros mucho más, o sea, menos graves, ¿no?, en comparación a los adultos. Pero otro punto importante a tratar es que dentro de, ya analizando los grupos etarios, como pueden ver, tanto en los casos severos como en los casos críticos, los lactantes menores de 1 año son los que el grupo etario que con más frecuencia presenta estos casos más graves. De este grupo de pacientes, el 8.8% del total fue que tenían cuadros severos, y el 2% de pacientes del total eran menores de 1 año que tenían cuadro crítico. Entonces, podemos concluir que, si bien es cierto, nuestros pacientes en comparación a adultos tienen cuadros menos severos, los pacientes lactantes menores de 1 año son en los que tendríamos que prestar mucha más atención, porque suelen hacer cuadros más graves, ¿no? Y esto está en relación a que, como veíamos en las gráficas de hospitalización, los pacientes más pequeños son los que con más frecuencia se hospitalizaban, ¿no? Y bueno, para ya llegar a la información de Perú y poder compararla en relación a otras realidades, este es el reporte hasta el 7 de mayo de la información de Estados Unidos, y como ven, el porcentaje de pacientes afectados fue aumentando, en promedio es 3.2, con una tasa de 47.7 por cada 100.000 habitantes, ¿no? Entonces, vemos que está alrededor del 3% para este paciente. Este es el informe hasta el 14 de mayo de España. Como pueden ver aquí, también la afectación de pacientes menores de 15 años es alrededor del 1%, y como ven en esta tabla de acá, también los pacientes que con más frecuencia son hospitalizados son los menores de 2 años, y bueno, solo de funciones reportadas en el grupo etario del que estamos hablando, solo han sido 2 nada más. Y esta es información de Chile, que lo incluí también porque es un país más cercano al nuestro, que también tiene con menor frecuencia pacientes pediátricos afectados, y lo que ven acá, que en niños menores de 15 años el porcentaje de pacientes afectados del total está alrededor del 6%, más de lo que habíamos visto en los otros países, ¿no? ¿Y qué pasa en el nuestro? Bueno, esta es información hasta el 18 de mayo. Vemos acá la gráfica, la que hemos visto en otros países, también los pacientes pediátricos menos afectados. Nosotros, en total, pacientes menores de 18 años, tenemos un 4.6% del total de casos positivos, pero lo que sí llama la atención y que es importante resaltar es en relación a la mortalidad, ¿no? Hasta el 18 de mayo tenemos 18 pacientes pediátricos fallecidos, ¿no? 14 niños y 4 adolescentes. Y esto es mucho mayor a lo que estamos viendo en otras realidades, ¿no? En otros contextos. La causa de esto, de hecho, es multifactorial, ¿no? Obviamente está asociado a un sistema de salud deficitario con
con pocos lugares a donde los pacientes graves pediátricos puedan ser manejados, pero también debe influir mucho el tema de las comorbilidades que hemos enunciado también. Entonces, de hecho, esto llama mucho la atención y hace que ahondemos mucho más en este tema del manejo de nuestros pacientes pediátricos, ¿no? Bueno, hasta aquí es el rubro de epidemiología, que creo que nos deja claro cómo es el contexto para los niños, y ahora vamos a hablar ya de las definiciones operativas. En relación a las definiciones operativas del caso pediátrico, básicamente tenemos al caso confirmado y al caso sospechoso, y dentro del caso sospechoso, en pediátricos hablamos de posibilidad alta y posibilidad baja. Enunciaremos primero el tema, vamos a ver lo del caso. El caso confirmado es el caso que tiene una prueba positiva, ¿no? En relación al caso sospechoso, tenemos tres situaciones. La primera, un lactante o niño con infección respiratoria aguda que presente dos o más de los siguientes síntomas: tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, congestión nasal, fiebre, y que además de presentar dos de esas características, tenga contacto con un caso confirmado sospechoso de infección por COVID-19 dentro de los 14 días previos al inicio de los síntomas. Entonces, en este caso hablamos de un paciente sintomático que tiene contacto, pero también se incluye dentro de estos casos sospechosos un lactante o un niño con infección respiratoria aguda grave que presenta fiebre superior a 38, tos, dificultad respiratoria, y que estos síntomas y signos hacen que requiera hospitalización. Esto era de lo que hablábamos inicialmente en las definiciones de casos sospechosos. En las últimas semanas, con algunos informes de casos reportados, incluimos esta última opción, que es la de lactante o un niño con fiebre, y además síntomas gastrointestinales, como dolor abdominal, diarrea o vómitos, o manifestaciones dérmicas, o evidencia de disfunción de uno o más órganos. Y hablamos dentro de ello que puede ser shock, falla renal, falla respiratoria, desórdenes gastrointestinales o disfunción neurológica. Y que en este rubro se puede incluir hallazgos compatibles con la enfermedad de Kawasaki o síndrome de shock tóxico. Esto lo vamos a detallar casi al final de la exposición, porque esto es parte de un síndrome del que se está hablando recientemente, pero dentro ahora de las definiciones de casos sospechosos debemos tener en cuenta también a este grupo de pacientes, ¿no? Y como les mencionaba, dentro de nuestros casos sospechosos hablamos de posibilidad alta y posibilidad baja, y en realidad para nosotros es sumamente importante esto, porque lo que más vemos nosotros es pacientes pediátricos con cuadros respiratorios, y justo ahora que ya el clima ha cambiado, que estamos en una nueva estación, lo que va a abundar para nosotros en las emergencias son pacientes pediátricos con cuadros respiratorios. Entonces, en el contexto de un gran número de pacientes que son sospechosos, la idea es que podamos estratificarlos en dos grupos que nos permita tener un mejor manejo de estos pacientes, ¿no? Entonces tenemos aquellos pacientes con posibilidad alta, que son los niños con un cuadro clínico sospechoso, con un contacto de alto riesgo, y los de posibilidad baja, que no tienen este contacto de alto riesgo. ¿A qué se define? ¿Cómo se define contacto de alto riesgo? Un contacto intradomiciliario con un caso confirmado sospechoso, o un contacto a menos de 2 metros de distancia sin protección con un caso confirmado sospechoso. Entonces la idea es que podamos hacer una buena anamnesis y podamos estratificar a nuestros casos sospechosos entre estas dos posibilidades. Luego de tener la definición operacional clara, veamos el fluxograma de atención de estos pacientes. De hecho, lo que se ha estudiado para todos los grupos etarios es que la distribución de áreas de atención es fundamental. En realidad, la atención diferenciada va a ser la clave del éxito, porque permite optimizar el recurso humano y material, y porque de hecho esto va asociado a una disminución de la posibilidad de contagios. Entonces, ¿cómo estamos organizados nosotros en INCOR con esta atención diferenciada? Bueno, aquí les he esquematizado cómo son nuestros flujos de atención. Hay un área COVID pediátrica, que es donde van a manejarse los casos confirmados por prueba molecular o por prueba rápida, y esta área se encuentra dentro del área COVID INCOR, que se comparte junto con los pacientes adultos. Tenemos una área COVID para caso probable,
que es para aquellos pacientes que están en espera del resultado del test confirmatorio, y esto se dispone en la unidad de aislados del tercer piso, que tiene 2 habitaciones con presión negativa. Tenemos el área no COVID, obviamente también, que es para que vayan los pacientes no infectados, y que en estructura sería el resto de las áreas que tenemos, que es la UCI sin posquirúrgica, la UCI de neo y la hospitalización de cardiopediatría. Y finalmente, si tenemos algún caso de paciente confirmado probable que requiera atención en SOP o para un procedimiento hemodinámico, se debería utilizar las salas diferenciadas para estos casos, ¿no? Entonces, este es nuestro flujo, no son nuestras áreas diferenciadas. Y ahora vamos a ver cómo es que las peculiaridades de un niño infectado por COVID-19 que además tenga una cardiopatía, ¿no? Esta información es extraída de la Sociedad Italiana de Cardiología Pediátrica, que enfoca, me parece, de manera bastante clara en relación a los grupos fisiopatológicos. En realidad, si bien es cierto, lo más resaltante va a ser que este niño tenga una infección por COVID-19, resulta mucho más importante poder valorar de forma clara la fisiopatología de la cardiopatía del niño y cuál es su estado cardiovascular. En relación a los grupos de enfermedades que manejamos con frecuencia, tenemos la enfermedad cardíaca descompensada de cualquier naturaleza. Aquí se incluyen las cardiopatías, sobre todo de hiperflujo pulmonar, las cardiopatías sometidas a paliación para regulación del flujo pulmonar, porque, por ejemplo, aquellos niños que van a una fístula o que van a un banding, cardiopatías sometidas a cirugía paliativa por fisiología univentricular, los niños sometidos a cirugía de Glen-Fontan, enfermedad cardíaca con hipertensión pulmonar y el estado posterior al trasplante cardíaco. Bueno, en el primer caso, en aquellos pacientes con una enfermedad cardíaca descompensada, de hecho va a haber una repercusión de la enfermedad respiratoria sobre la hemodinámica de estos pacientes, y además hay que tener en cuenta que puede haber un efecto directo del virus sobre el miocardio, ¿no? Estamos hablando de una miocarditis. En relación a los pacientes sometidos a procesos paliativos, tenemos que recordar que si bien esto les condiciona una situación de hiperflujo pulmonar o cianosis, esto se puede haber agravado por la enfermedad pulmonar intersticial que le va a dar sintomatología al paciente también, ¿no? En el caso de los pacientes sometidos a cirugía por fisiología univentricular, recordemos que en estos casos, sobre todo, si hacen un cuadro pulmonar importante, van a requerir ventilación mecánica que puede ser prolongada, y esta ventilación mecánica prolongada puede provocar un deterioro grave de su compensación cardiovascular, ¿no? Teniendo en cuenta el incremento de las presiones intratorácicas, ¿no? En relación a la enfermedad cardíaca con hipertensión pulmonar, es más o menos la misma situación. Esta ventilación mecánica prolongada, que en algunos casos puede requerir presiones de ventilación altas, puede generar una grave repercusión en la hemodinamia de estos pacientes. Y para el último caso, los pacientes post-trasplante, todos sabemos que el estado de inmunosupresión crónica de estos niños está asociado, de hecho, a un mayor riesgo de contraer la infección. Entonces, de algún modo, aquí he querido resumir las características particulares en relación a la fisiopatología de la cardiopatía que presentan nuestros pacientes. En relación a la clasificación clínica de la enfermedad, la vamos a clasificar de acuerdo a la severidad. Tenemos en primer lugar a los pacientes con casos leves, que son aquellos niños con cardiopatía y que presentan 2 o más síntomas respiratorios de los que ya hemos mencionado, pero que también tenemos que recordar que pueden cursar con cuadro abdominal, con vómitos y con deposiciones líquidas sobre todo, ¿no? Estos pacientes son casos que con un adecuado monitoreo incluso podrían ser manejados en casa, ¿no? En el caso del cuadro moderado, son aquellos niños con una infección respiratoria aguda que ya su sintomatología va a hacer que requieran hospitalización. ¿Qué criterios deben cumplir estos pacientes? Al menos dos de los siguientes: dificultad respiratoria, incapacidad o dificultad para la alimentación, sobre todo hay que valorar esto en los lactantes. De hecho, incremento de la frecuencia respiratoria dependiendo del grupo etario al que pertenece, que la saturación de oxígeno sea menor de 92 en niños con cardiopatía cianótica y menor del 10% de subbasal en niños con cardiopatía cianótica, y que hayan signos clínicos y o radiológicos de neumonía. En relación a los casos severos, estos pacientes van a tener una infección respiratoria aguda severa que los va a llevar a ingresar a una unidad de cuidados intensivos o intermedios,
¿Y ellos qué criterios van a cumplir? Bueno, una dificultad respiratoria severa, que va a requerir uso de músculos accesorios y que incluso puede tener quejido, aleteo nasal y disociación tóraco-abdominal, taquipnea severa, cianosis central, si es cianótico o deterioro de más del 20% de su saturación basal, si es una cardiopatía cianótica, más un distrés respiratorio severo, signos de hipoxia tisular. De hecho, aquí también ya incluimos la valoración de los gases arteriales, una PaO2 menor de 60 o una PaCO2 mayor de 50 con un PAFI menor de 300 o un SAFI, que es el índice de saturación entre la FiO2 menor de 270. Esto evaluable en pacientes con cardiopatías acianóticas, que requieran un soporte de oxígeno con máscara Venturi o máscara de reservorio. Aquí también en estos pacientes ya podemos ver un compromiso del estado de conciencia, va a disminuir este estado o presencia incluso de convulsiones. Y ya en estos pacientes puede haber el síndrome de distrés respiratorio agudo pediátrico o sepsis grave, un trastorno de coagulación o daño miocárdico. Y finalmente, los pacientes considerados críticos, que ya van a tener progresión de esta falla respiratoria, shock séptico o cardiogénico y una disfunción multiorgánica o un síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, que es del que hemos estado hablando en las últimas semanas y que lo veremos en la parte final de la exposición. Entonces, como ven, la idea es clasificar a los pacientes en relación a la severidad, tener en cuenta qué tipo de cardiopatía tiene para ver cómo vamos a evaluar sobre todo la saturación de oxígeno y ver de acuerdo a la severidad dónde es que lo vamos a manejar, ¿no? La idea es, recordamos que son el menor número de casos los severos y críticos, pero de hecho estos pacientes son los que van a requerir el mayor número de intervenciones, ¿no? Bueno, una vez de haber visto este tema de las definiciones operativas, la parte de la clasificación en relación al cuadro clínico, veamos cómo es el proceso de diagnóstico en nuestra institución para nuestros pacientes pediátricos. Tenemos a los pacientes que requieren ser transferidos para la atención de emergencia por cirugía o hemodinamia, y tenemos a aquellos pacientes que ya están hospitalizados y en quien se sospecha de infección por COVID-19, ¿no? Creo que aquí en este rubro es lo mismo que sería en todo caso para los pacientes adultos, ¿no? Veamos los primeros, pero antes de ver los primeros, me gustaría mostrarles un artículo que se revisó en el grupo de los intensivistas que elaboraron esta guía, que habla de un triaje quirúrgico, ¿no? Que me parece súper interesante, porque hay que tener en cuenta en estos pacientes que la mayor dificultad en realidad no es la infección por COVID-19, porque como han visto no es tan frecuente y los casos graves son los menos frecuentes de ellos. Aquí la mayor dificultad es la falta de recursos, ¿no? Porque en el contexto de esta pandemia vamos a tener, no sé, quirófanos que se conviertan en UCIs, ventiladores que los prestemos a otras instituciones que tengan un mayor requerimiento, o que incluso haya disminución del personal por pacientes por personal médico, de enfermería que ha sido contacto, por tener comorbilidades. Entonces, teniendo en cuenta esto, la priorización adecuada de los pacientes es de suma importancia. Entonces, ¿qué se tiene que tener en cuenta para priorizar y de acuerdo a eso hacer una programación quirúrgica? Tenemos que tener en cuenta los casos urgentes, hay que hacer una evaluación individualizada de estos casos y considerar una serie de factores. ¿Qué factores se deberían considerar? Utilización de recursos, ver tipo si tenemos un banco de sangre completamente activo, el tema de los ventiladores y cuánto tiempo probablemente ese paciente puede estar en ventilación y en estancia en una UCI, el estado clínico del paciente y qué riesgos implicaría retrasar la cirugía, el riesgo de exposición de los pacientes, la familia y el personal de salud, qué comorbilidades tienen estos pacientes y la complejidad del procedimiento que se le realizaría, con repercusión en el uso de los recursos hospitalarios. En hospitales docentes ver que incluso la capacitación podría verse limitada en relación al menor número de cirugías, y también evaluar la seguridad de la situación social del paciente si se retrasa la cirugía. Entonces, como vemos, es sumamente importante analizar bien la situación, esto que en este artículo de estos cirujanos cardiovasculares, porque el artículo es de cirujanos, ¿no? Cómo evaluar, cómo hacer de la mejor forma este triaje quirúrgico para tener una priorización adecuada de los pacientes, ¿no? ¿Y cuándo operar? ¿Cuál es ese momento quirúrgico? ¿Cómo se llega a esa decisión? Como mencioné, varios factores, sobre todo el estado clínico del paciente, las recomendaciones de diversas instituciones, que finalmente concluyen en el protocolo que tenga cada hospital, ¿no?
En este artículo se sugiere toma de decisiones compartidas entre la familia y los especialistas para que en conjunto se valoren los riesgos y beneficios de proceder con la cirugía versus esperar, y una adecuada comunicación entre el equipo médico y quirúrgico para que con esta comunicación se garantice un diagnóstico preciso y una estrategia de tratamiento efectiva. ¿Y a qué nos referimos con tratamiento efectivo? A que se utilice la menor cantidad de recursos y que se involucre al menor número de personal, ¿no? Hablaba de que la idea era buscar, en realidad en estas circunstancias, valorar si es mejor para el paciente, y, o sea, en general para todo el equipo, por ejemplo, un stent ductal versus una fístula, ver una derivación, ¿qué sería mejor, no? Quizás un procedimiento por cateterismo, por una intervención, sería, si se podría, sería una mejor opción que llevar a una cirugía, ¿no? Entonces, me pareció importante mencionar esto porque en relación a estas recomendaciones es que van a ver ahora nuestros diagramas de flujo en las dos situaciones que se les había mencionado. En primer lugar, para los neonatos menores de 7 días con cardiopatía congénita crítica que requieren cirugía. Bueno, este es el algoritmo que se ha planteado. Si el niño tiene menos de 7 días y una cardiopatía congénita crítica y la madre es negativa, tiene pruebas negativas y es asintomática, lo que se plantea es realizar una prueba molecular, y aquí habría que preguntarnos luego si el paciente puede esperar la toma de la muestra o el resultado. Si el paciente no puede esperar esto, lo que se procedería es a que venga al área COVID sospechosa de nuestra institución, y si puede esperar este resultado, y este es negativo, bueno, se plantea la cirugía, pero si el resultado es positivo, la idea sería esperar 14 días. Si los puede esperar, la espera la hace en su red, o sea, en su institución, y ya luego va el fluxograma de pacientes de más de 7 días, y si no puede esperar, la idea es realizar una junta médica con las especialidades involucradas, teniendo en cuenta todos los factores que antes hemos mencionado, para que se defina si es que se hace el procedimiento o no. Si la madre es positiva o sintomática en los últimos 14 días, se hace la PCR al paciente y bueno, más o menos se sigue el mismo camino, ¿no? Si el paciente no puede esperar, se realiza la junta médica, teniendo en cuenta todos los factores mencionados, y si puede esperar y si ya tiene ese resultado, si es negativo va a cirugía, y si es positivo, también lo ideal es que haga que se espere 14 días, pero si no se puede, nuevamente hay que analizar el caso para ver si el paciente, para analizar todos los factores y determinar cuál es el momento quirúrgico apropiado. Y este es el diagrama para aquellos pacientes con más de 7 días de vida y cardiopatía congénita, que de hecho aquí se basa en los resultados de las pruebas diagnósticas, ¿no? Como ven acá, si es PCR positivo o IgM positivo, la idea es valorar si puede esperar 14 días, en espera fundamentalmente de ver cómo es la función, cómo se desenvuelve su clínica cardíaca. Si puede esperar, se pospone la cirugía, y si no, se va a junta. Y bueno, si tenemos casos que son con pruebas moleculares negativas y no tiene ninguna sintomatología o ningún examen de laboratorio compatible, va a cirugía, pero si tiene alguna de estas situaciones, la idea es ver si puede esperar 7 días o no. Si puede esperar, se va a repetir la prueba rápida, y si no puede esperar, se va a analizar en junta médica. Y bueno, si tiene la prueba molecular negativa y la IgM negativa, pero la IgG positiva, la idea es que este paciente sí podría ir a cirugía. Bueno, estos son nuestros diagramas de flujo para nuestros dos grupos de pacientes. Ahora mencionaremos brevemente el tratamiento. No era uno de los objetivos de la exposición, pero bueno, creí importante igual mencionarlo. En realidad vamos a ver a modo general, como cualquier paciente, el EPP es fundamental, sobre todo tener en cuenta el KIK3 para aquellos procedimientos generadores de aerosoles. En relación a los fluidos, la hidratación va a ser según le convenga su cardiopatía. Si el paciente por múltiples factores tiene mayor riesgo de PARTS, del síndrome de distrés respiratorio agudo pediátrico, hay que valorar la restricción hídrica, ¿no? Si el paciente está en shock, de hecho se va a manejar con reanimación con volumen, pero ahí la idea fundamental, como cualquier otro paciente, es valorar si responde al volumen o no, ¿no?
En relación a la nutrición, hay que determinar un objetivo nutricional, en realidad como cualquier paciente crítico, iniciar la nutrición una vez el paciente esté estabilizado, y progresar de manera continua, y finalmente, bueno, preferir la vía enteral. Nosotros solemos colocar sondas transpilóricas, de hecho esto incluso reduce el número de intervenciones del personal de enfermería, es una infusión, en este caso de la fórmula, ¿no? La ventilación mecánica tiene muchas recomendaciones para nuestros pacientes. Este es un tema de exposición siguiente, así que no voy a hablar de ventilación mecánica. En el caso de tratamiento farmacológico general, el antipirético recomendado es paracetamol. Hay que evaluar si hay sospecha de sepsis o shock séptico, y de acuerdo a diferentes condiciones del paciente, estancia hospitalaria, el grupo de gérmenes en relación a nuestra epidemiología, valorar qué antibióticos dar. La idea es no usar broncodilatadores de rutina. Ya sabemos que los beta-2 tienen varios efectos, alteran la relación BQ, van a producir taquicardia y entonces van a enmascarar un signo que nos podría servir para monitorizar a estos pacientes. En relación a los YECAS, en relación a los bronquidilatadores, con frecuencia en pacientes pediátricos nebulizamos. Ahora la recomendación clara es que evitemos hacer las nebulizaciones. Los MDI son igual de efectivos, así que deberíamos utilizarlos. En relación a los YECAS, y los pacientes por su cardiopatía tienen este tratamiento de base, no hay que interrumpirlo, los pacientes deberían continuar, salvo que haya alguna otra contraindicación que no tenga que ver con la infección por COVID-19. Y de hecho estos pacientes que van a requerir ventilaciones con presiones altas, que incluso se van a requerir pronar, para ellos es fundamental una sedación óptima y el uso de bloqueo neuromuscular, recomendado en infusión por 24 a 48 horas, para asegurar que haya una buena sincronización entre la ventilación y el paciente, ¿no? En el caso del tratamiento farmacológico específico, todos sabemos que por nosotros tener un menor número de casos, en realidad evidencia clara del tratamiento farmacológico específico en pacientes pediátricos no la hay. Hemos cogido mucha información de lo que tenemos de adultos. Hay ensayos clínicos en curso, sí, pero básicamente estas son recomendaciones en relación a los antivirales, la terapia antiinflamatoria, en el caso del uso de corticoides, y los antitrombóticos, ¿no? En el caso de la profilaxis, nosotros sí, la idea es que en pacientes pediátricos con casos moderados usamos enoxaparina, ¿no? Y en casos como profilaxis, y bueno, si ya son casos severos, la idea es darle el tratamiento, ¿no? Y bueno, como terapia de rescate, todos sabemos, un PARS con una hipoxemia refractaria al tratamiento convencional. Se habla ya de rescate, que en este caso podría ser óxido nítrico, y en algunos hay pacientes pediátricos ya reportados que han llegado a ECMO, ¿no? Bueno, y el último punto de la exposición es algo de lo que creo que es importante que todos conozcamos, porque es algo de lo que se ha venido hablando desde la primera semana de abril. Es sobre el síndrome inflamatorio multisistémico en niños asociado con la enfermedad de COVID-19, el MIS o PINS para algunas otras bibliografías europeas. Estos casos aparecieron alrededor de la primera semana de abril, como les comento. Aquí les he traído una serie de reportes de casos que se vinieron presentando. Por ejemplo, es de abril del 2019, que describen el caso de un niño de 6 meses que se admitió a una unidad de cuidados intensivos, se diagnosticó con una enfermedad de Kawasaki, pero también este paciente, cuando le hicieron la prueba para COVID-19, esta resultó positiva. Y bueno, el paciente típicamente no, la característica fue que sintomatología respiratoria en realidad fue mínima, fue muy poca, ¿no? Y bueno, en este caso se le hizo un ecocardiograma y no presentó el inicial. Bueno, de hecho el paciente sigue en seguimiento, pero la ecocardiografía inicial fue normal, ¿no? Este fue en abril. Este es un trabajo, el siguiente es de Bérgamo, en Italia, que reportó 10 casos de pacientes recopilados de febrero a abril. Y bueno, lo que ellos ven es que de hecho en estos pacientes encontraron características similares a las del Kawasaki, y les llamaba la atención porque en relación a los meses previos tenían mucha más incidencia ahora de niños con estas características. Y bueno, vieron en estos pacientes compromiso cardíaco importante y características de síndromes, como síndromes hemofagocíticos también, ¿no? Este es otro trabajo, que es un trabajo publicado con casos de niños de
Francia y Suiza. Es un trabajo publicado en un reporte de casos publicado en el AJA, que aquí analizan, recopilan la información de 35 niños. La mediana de edad fue de 10 años. Estos pacientes todos tuvieron disfunción ventricular izquierda. La FEBI en el 30% de los casos fue menos del 30%. Casi todos requirieron inotropos, un 80%, y 28 de estos pacientes fueron tratados con ECMO. Y este es otro grupo de casos también reportados en Londres, que en un periodo de 10 días en abril encontraron un grupo de 8 niños con un shock hiperinflamatorio. Dice que llamaba mucho la atención la taquicardia y la hipotensión que cursaba de manera rápida. Un niño incluso desarrolló arritmia con shock refractario que fue a soporte extracorpóreo y falleció, ¿no? Y en estos pacientes ya encontraron algunas alteraciones a nivel de la vasculatura coronaria, ¿no? Entonces, como ven, han aparecido una serie de casos. No estamos hablando de un grupo importante de pacientes sin número, sí, pero sí pacientes que comparten ciertas características, ¿no? Una inflamación desmedida, alteración de la función cardíaca. Entonces, en relación a la aparición de estos casos, es que progresivamente se presentaron criterios diagnósticos. La primera institución que fue la que habló de criterios diagnósticos fue la del Reino Unido, los presentó el 1 de mayo, luego la CDC hizo un report, hizo también sus criterios el 14, y al día siguiente, aquí no es 20, aquí es 15, al día siguiente la Organización Mundial de la Salud también sacó sus criterios, ¿no? Como ven, todos tienen que ver con fiebre, con alteración de varios órganos, ¿no? Hay diagnósticos, excluyen los diagnósticos de cualquier otra etiología de causa microbiana, y bueno, hablan de la alteración de una serie de reactantes inflamatorios. Y lo que llama la atención también son las pruebas diagnósticas para COVID-19, ¿no? Que en algunos casos consideran que esta puede ser positiva o negativa, pero también se considera que el paciente haya tenido un probable contacto con pacientes con COVID-19, ¿no? Yo lo que les he traído aquí a detalle es la definición de la OMS, que es la última presentada el 15 de mayo, que habla de pacientes de 0 a 19 años, con fiebre mayor de 3 días, y 2 de los siguientes en relación al compromiso de varios órganos. Habla de que haya rash o conjuntivitis bilateral no purulenta o signos de inflamación mucocutánea de boca, manos o pies, que el paciente presente hipotensión o shock, características de disfunción miocárdica, habla de pericarditis, valvulitis o anormalidades coronarias, incluyendo hallazgos del ecocardio o troponina o proBNP elevados. Evidencia de coagulopatía en relación al TP, TTP y dímero D elevados, y problemas gastrointestinales agudos, ¿no? Diarrea, vómitos, dolor abdominal, que es lo que les mencionaba cuando hacíamos la definición operacional, ¿no? Que se está incluyendo ahora no solo pacientes con cuadro respiratorio, sino también con esta sintomatología gastrointestinal. Y que tengan estos pacientes marcadores elevados de inflamación. La definición del OMS incluye la velocidad de sedimentación, la proteína C reactiva o la PCT. Que además no exista ninguna otra causa microbiana evidente de la inflamación, o sea que hayamos descartado sepsis bacteriana o síndrome de shock tóxico, estreptocócico, estafilocócico. Y bueno, que haya una evidencia de COVID-19, una PCR o una serología positiva, o que el paciente haya tenido un probable contacto con paciente COVID-19 confirmado, ¿no? Entonces, como vemos, aquí estamos hablando de un cuadro inflamatorio desmedido, se utilizan marcadores elevados, se descarta otra causa, otra etiología infecciosa, y está presente la evidencia de COVID-19, ¿no? Hay que considerar además este síndrome en niños con características típicas o atípicas de la enfermedad de Kawasaki, que es una enfermedad, una vasculitis sistémica conocida en niños, o un síndrome de shock tóxico, ¿no? Como veíamos en las publicaciones previas, hay niños que compartían las características de estos síndromes, ¿no? de estas enfermedades. Entonces, si queremos resumir esto, tenemos un síndrome inflamatorio sistémico que tiene algunas características típicas o atípicas de Kawasaki, también podrían tener algunos pacientes características de shock tóxico, y hay un compromiso de la función cardíaca importante que se podría traducir en una miocarditis, ¿no?
Característicamente en los pacientes reportados no han habido con frecuencia manifestaciones respiratorias o un síndrome de estrés respiratorio agudo pediátrico marcado, ¿no? De hecho, este es un síndrome emergente, es algo poco frecuente, raro, que está apareciendo, caracterizado por hiperinflamación y disfunción orgánica, y es importante mencionar que hay un alto porcentaje de pacientes que, si bien es cierto, tienen la PCR al inicio negativa, lo que se ve posteriormente es que son pacientes con anticuerpos positivos, ¿no? Por eso habla de que un alto porcentaje es con infección pasada. Incluso cuando se analiza la información en España, lo que se ve es que aproximadamente 3 a 4 semanas después de su pico, que ha sido en marzo, más o menos a quincena de marzo, es que ellos han presentado estos casos, ¿no? Por eso se habla de un alto porcentaje con una infección pasada, ¿no? Hay que tener definitivamente un alto índice de sospecha clínica, que la podemos ya objetivar con pruebas complementarias, y hay que tener una especial atención con la función cardíaca. En relación al tratamiento, varios de estos pacientes, en general casi todos, han sido tratados con antiinflamatorio, en realidad corticoide e inmunomodulador. Se ha utilizado inmunoglobulina y se ha visto con esto una buena respuesta en la mayoría de los casos. De hecho, siendo algo nuevo, algo emergente, necesita la colaboración multidisciplinaria y multicéntrica con seguimiento de estos pacientes a largo plazo, y que incluya todos los registros de estos casos para que se puedan hacer ensayos clínicos, trabajos de investigación, y de hecho, como es algo que recién está apareciendo, podamos seguir estudiando estos pacientes para valorar las secuelas a largo plazo. Bueno, eso ha sido todo. La idea que puedo concluir con esta exposición, bueno, el porcentaje de niños afectados por COVID-19 en el Perú, como han visto, es mayor frente a otras realidades. La afectación en niños es menos frecuente y de menor gravedad en comparación a los adultos. Los lactantes menores de 1 año son los que pueden presentar cuadros severos o críticos. Es importante que contemos con definiciones operativas claras y un fluxograma de atención para el manejo de los pacientes cardiópatas. Hay que realizar una priorización adecuada de la programación quirúrgica teniendo en cuenta los factores mencionados. Y finalmente, este síndrome multisistémico inflamatorio es una nueva presentación de una enfermedad relacionada con COVID-19, caracterizada fundamentalmente por un cuadro inflamatorio y una afectación multiorgánica, que está asociado a una posible disregulación inmunológica más que a una infección activa, ¿no? Entonces, en realidad, teniendo en cuenta que aunque es poco frecuente, teniendo en cuenta la severidad del cuadro, es que tenemos que conocerlo y saber de él. Bueno, eso es todo. No sé si habrá alguna pregunta. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos a la doctora Brenda por la explicación tan clara y por resaltar puntos muy importantes que hacen un tanto diferente la infección por COVID en el niño, en particular en el niño cardiópata. Si alguna en el auditorio quisiera realizar alguna pregunta,